Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Este es el último capítulo de esta primera carta y esta es la tercera parte de este estudio, de este capítulo. Y lo titulé La buena batalla de la fe, una expresión que el apóstol Pablo ocupa en esta disertación, en esta enseñanza que le envió a Timoteo acerca de cómo es que debería Timoteo conducirse ante las congregaciones, ante los creyentes. Y una de las cosas que nos recuerda Pablo en toda esta carta es el tema de la decisión de haber abrazado la fe del Mesías, de Yeshua, del Hijo de Dios, que tú y yo que tomamos quizás hace mucho tiempo y que con el paso de los años hemos ido confirmando, ratificando. ¿Por qué? Porque es un acto de tracto sucesivo. Es decir, es una decisión que ha tenido que ser confirmada y ratificada durante todos los días de nuestra vida a partir de que tomamos esa decisión. Cada día es una nueva oportunidad para demostrarle a Dios que la decisión que un día tomamos para cambiar nuestras vidas sigue siendo la decisión más importante, ¿sí?, que hemos tomado. Y pues es así que todos los que efectivamente vimos cómo nuestra vida ha ido sufriendo un cambio, una transformación, estamos entendiendo o hemos entendido ya la importancia de vivir con la conciencia de que ya no somos nosotros los que decidimos por cuenta propia acerca de nuestras vidas. Porque, como lo expresó el apóstol Pablo, ya nuestras vidas se encuentran escondidas en el Mesías. Y si eso es así, significa que ya no decides por ti mismo. ¿Cómo lo expresó Pablo? Colosenses 3, verso 1 en adelante. Dice, sí, pues habéis resucitado con el Mesías, con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces imagínate, Pablo nos habla de esta transformación que hemos tomado a partir de la decisión que tomamos y en acciones propias que dan testimonio precisamente de querer asumir esa gran responsabilidad de un cambio de vida, de una transformación de vida. Y es así como nosotros, como lo expresa de forma poética, hermosa, como dice, nuestra vida ya está escondida en el Mesías. Y obviamente, esto por supuesto que tiene implicaciones bien importantes, porque por eso ocupo esa palabra a propósito. Y en ese contexto, lo que el apóstol Pablo escribió en este capítulo de esta primera carta a Timoteo, tiene que ver con la perspectiva correcta que todo creyente en el Mesías debe tener. Una perspectiva correcta, una perspectiva de reino, porque solo de esa manera vamos a tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Fíjate qué importante. Las decisiones que tomas en tu vida tienen que ser consideradas desde la perspectiva de reino que tú ya debes tener en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y en consecuencia, pues estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Así, esas decisiones van a estar enfocadas cumpliendo la voluntad de Dios, no separadas de la voluntad de Dios. Todo está muy correlacionado. Por ello, resulta de suma importancia que no olvidemos lo que analizamos en el estudio anterior acerca del amor al dinero, ¿recuerdan? Ya que puntualmente, pues aclaramos que no se trata de que el dinero sea malo, no ese es el tema, ese no es lo que dijo Pablo.
No es lo que habló Yeshua. No es que el dinero sea malo. Claro que sí, sino la forma en que consideramos ese recurso. ¿Cómo consideras el dinero? Que muchas veces, en un momento dado, si lo consideras el concepto que tienes del dinero o el lugar que ocupa el dinero, el recurso económico, las riquezas, el, el lugar que ocupa todo eso en tu vida, puede en un momento dado alejarte de la perspectiva del reino de Dios. Y por eso Pablo identificó el pecado del amor al dinero. El dinero es importante, sí es importante y es bueno, por supuesto, porque a través del dinero nosotros podemos suplir las necesidades más básicas, ¿sí? Y si tu esfuerzo mesurado, correcto, decente, honesto, pues te da para un poco más, pues no hay ningún problema que tengas algún tipo de comodidad en tu vida. Eso no es el tema. Jamás ha sido el tema de, 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 de la predicación, sino el lugar que ocupa el dinero en tu vida. Así que Pablo le confirma a Timoteo que no debemos codiciar las cosas de este mundo, porque ya hablar de codicia, pues es un pecado, es el anhelar de una forma indebida algo, hablando del aspecto material, algo que no tienes. Entonces no debemos codiciar las cosas de este mundo, porque hemos sido llamados a ser diferentes, hemos sido llamados a ser apartados por la voluntad de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 10 para tomar contexto de lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, por favor. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es, entonces dice el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Le está advirtiendo Pablo a Timoteo, huye de todas estas cosas, todo esto que al final de cuentas te va a perjudicar. Pablo se refiere a Timoteo como hombre de Dios, pero es obvio, ya hemos entendido, hemos analizado estas expresiones, que todas estas enseñanzas Pablo las escribió para todo hombre y toda mujer creyente. Entonces se entiende que es dirigido esto a todos por igual. Así es que nos dice que huyamos de todas estas cosas, refiriéndose a todo aquello que mencionó en los versículos anteriores, como el amor al dinero, por ejemplo. Esto significa que debemos caminar con un discernimiento espiritual correcto y eso nos va a indicar si aquello que estamos experimentando se encuentra relacionado con el reino de Dios o si se encuentra relacionado con el reino de la tierra, porque hay dos reinos, ¿no?
Y debemos tener esto en mente muy claro. Eso es lo que el apóstol Pablo identificó como la capacidad de conocer el bien y el mal, un discernimiento que nos permite tener Dios. Pablo le escribió a los romanos en su capítulo 7 de su carta, a partir del verso 7, y fíjate en qué sentido Pablo habla de esta capacidad, de esta oportunidad que tenemos para discernir y conocer y decidir acerca de lo bueno y de lo malo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Hablando de la ley de Moisés, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Qué significa esto? Si tú no conoces la ley de Moisés, ¿cómo vas a entender lo que es pecado? Simplemente porque lo que tú entiendes que algo está mal, pues eso es pecado. Cuando en realidad quizás lo que tú veas que está mal, en realidad, de acuerdo a la ley de Moisés, es lo correcto. Aunque te parezca contradictorio. Fíjate qué importante entonces es de lo que está hablando Pablo. No olvidemos que estamos hablando de la capacidad, de la oportunidad que tenemos de conocer y discernir lo bueno de lo malo. Entonces dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia, de lo que estamos hablando. Si la ley no dijera, no codiciarás. Éxodo capítulo 20. Exactamente. La ley nos indica lo que está mal, lo que es pecado, lo que no debemos hacer. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Pues claro, todo aquel que no tiene la ley, no conoce el pecado. No hay pecado. Por eso dice, sin la ley el pecado está muerto. Si tú vives tu vida sin considerar la ley de Moisés, la voluntad de Dios, significa que entonces vives sin atender lo que es pecado. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, porque conoció la ley, entendió, dice, revivió el pecado. Pues sí, entendió que había cosas que estaba haciendo, pero que eran pecado, y yo morí. Porque la consecuencia del pecado es muerte, una muerte espiritual. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Por esa razón, morimos con Cristo y resucitamos en Él. Verso 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Esta es la oportunidad de conocer el bien y el mal. Y dice el verso 11, y sigue la justicia. Fíjate nada más ni nada menos. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces vemos que estos son los atributos que recibimos cuando abrazamos la fe del Mesías Yeshua. Y hacer uso de dichas actitudes es justo lo que nos va a dar la oportunidad de mantener nuestra perspectiva en el reino. Es decir, una perspectiva de vida eterna. ¿Qué es lo que necesariamente requieres para seguir la justicia? Como lo dice Pablo a Timoteo. Sigue la justicia. ¿Qué necesitas para eso? Bueno, sabemos que en el mundo el tema de la justicia se encuentra totalmente distorsionado, porque lo que para unos es justo, para otros es injusto. Y hablando del mundo, de cómo vive el mundo, que no vive bajo la ley de Dios. ¿Ok? Esto debido a que
el parámetro que toman las personas para identificar lo que es justo y lo que no lo es, está basado solo en su propio criterio, en su propio albedrío. De tal manera que si tú eres creyente y buscas ponerte de acuerdo con un incrédulo acerca de la justicia, créeme, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr porque la perspectiva de justicia, el concepto de justicia que tiene un incrédulo que no conoce a Dios, que no conoce la ley de Moisés, no va a coincidir contigo, que tu concepto de justicia está totalmente ligado a la ley de Moisés. ¿Y por qué te aseguro esto? Bueno, porque el único parámetro bíblico que existe para seguir la justicia es la Torah, la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. La Torah nos enseña lo que es la justicia bajo un parámetro divino conforme a la voluntad de Dios. Y lo más interesante es que si nosotros aprendemos a aplicar la justicia que aprendemos de Dios a través de la Torah, la consecuencia de las propias acciones justas que estaremos teniendo, acciones que reflejan la piedad, estos conceptos los que acabamos de leer en el verso 11, que reflejan la piedad, la fe, el amor y la paciencia, van en consecuencia. En el momento que tú aprendas a aplicar la justicia que aprendes de la Torah en tu vida, automáticamente tú vas a comenzar a reflejar la piedad, la fe, el amor, la paciencia, porque estos son atributos que un creyente pone en práctica cuando entiende que la justicia divina es el elemento indispensable para ser aceptos delante de Dios. Y finalmente Pablo se refirió al concepto de la mansedumbre. Entonces, fíjate, habla de la justicia, empieza y deriva en otros conceptos que van ligados totalmente al aprendizaje de la justicia de Dios y concluye diciendo, hablando de la mansedumbre. Una palabra que en otras versiones se ocupa como humildad. Hay otras versiones que lo refieren como humildad. Y en este punto surge un tema bien interesante relacionado con el concepto de mansedumbre, porque es un concepto que muchas personas lo relacionan automáticamente con una actitud que a toda costa busca evitar la confrontación. Eres una persona con mansedumbre, buscas evitar la confrontación. Bueno, muchas personas consideran que el conflicto, la confrontación, no debe ser parte de la vida de un creyente. Y utilizan un famoso dicho para justificar evitar un conflicto o una confrontación. Ellos dicen, es mejor evitar la confrontación que tener la razón. Y cuando escuchamos esto de un creyente, muchos podrían considerar que esa persona que habla así, pues busca la paz y la sigue, ¿no? Y citan otro dicho que vemos en las escrituras. Por ejemplo, lo citó Pedro, pero también lo vemos en Salmos. De hecho, Pedro citó el Salmo 34. A partir del verso 11 dice, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Ok?
Bueno, sí, busca la paz y síguela. Sí, pero ¿cuál es el contexto? El contexto de las escrituras acerca de seguir la paz son el contraste de alejarse del mal. Una vez más, este mismo Salmo 34, verso 13, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese es el contexto. Y si estamos llamados a seguir el ejemplo del maestro de Yeshua, pues solo hace falta leer los evangelios para constatar que Yeshua jamás evitó confrontar el pecado. Yeshua jamás evitó el conflicto a costa de hablar la verdad. Y nosotros estamos llamados a eso mismo. Y la prueba de esto es que el apóstol Pablo lo confirma en el versículo siguiente, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo vas a pelear la buena batalla de la fe si eres una persona que todo el tiempo ve el pecado, pero prefiere callarse y hacer como que no pasa nada? Porque buscas evitar la confrontación. Esa idea falsa de que la mansedumbre de un creyente le tiene que llevar a evitar todo el tiempo la confrontación es una idea de Satanás. Porque busca preservar el pecado a través de su silencio. La palabra pelea en el griego es la palabra agón. Y las palabras con las que se traduce esta palabra son competir por un premio, contender con un adversario, esforzarse para lograr algo, luchar, pelear literalmente. Podríamos considerar, yo te pregunto, ¿tú podrías considerar que alguna de estas palabras con las que se traduce la palabra pelea equivale a evitar la confrontación? Pues yo creo que es todo lo contrario. Lo cierto es que hay muchos creyentes que prefieren asumir una actitud de cobardía y bajo el pretexto mal enfocado de buscar la paz, evitan la confrontación a pesar de que las escrituras nos exhortan a ser hombres y mujeres valerosos que defienden la verdad. Porque tenemos el ejemplo de tantos protagonistas importantes en las escrituras que no tenemos excusa para preferir evitar la confrontación, decidir no pelear, decidir callar ante la justicia, ante la injusticia. No, eso no es un verdadero creyente. La palabra pelea implica combate, tal cual. Y de hecho, en otras versiones, esa es la palabra con la que se ha traducido este versículo, porque tiene que ver con un término militar, combatir. Es así es ser manso. Así es tener la mansedumbre, pero fíjate qué tipo de mansedumbre. El ser manso no tiene nada que ver con no tener la disposición para combatir por la fe. Fíjate lo que Pablo le escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13 en adelante. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, si no lucha legítimamente. Claro. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjate qué importante esto que dijo en el verso 6. El labrador
para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está hablando de la vida eterna. Para que tú aspires a ese reino eterno, tienes que trabajar. Pero tu trabajo no es callar ante el pecado. Tu trabajo es confrontar el pecado, denunciar el pecado, exhortar en amor, sí, pero exhortar, abrir la boca, no quedarte callado. Y muchos les gana la cobardía y comienzan a citar pasajes bíblicos totalmente fuera de contexto acerca de ese. Mejor seguir la paz. No, eso no es paz. Eso no es ninguna paz. La palabra mansedumbre en el griego, la palabra mansedumbre es la palabra praotes y se traduce como gentileza y se traduce como humildad. Fíjate bien los conceptos con los que se traduce. Tienes que ser gentil y tienes que ser humilde. Esto significa que la actitud de mansedumbre es la que evita atraer la atención hacia uno mismo. Por lo tanto, busca dirigir la atención al Señor. Por ejemplo, Yeshua, hablando de las bienaventuranzas, nos habló de los mansos. Mateo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la palabra mansos en el griego es la palabra praus, que se traduce como apacible. Bueno, se traduce como apacible, pero esta palabra se entiende bajo la idea de una personalidad fuerte, pero debidamente controlada y humilde. Piensa bien en esa actitud. La idea principal de esta palabra griega era la de una fuerza bajo control, como si se hablara de un semental. Un animal muy fuerte, pero dispuesto para hacer su trabajo. Lo que nos recuerda la enseñanza de Yeshua en relación al yugo. ¿Por qué? Bueno, a quienes les ponían el yugo, nada más y nada menos a los animales, a los bueyes que jalaban la yunta para la tierra, un trabajo durísimo que requería de muchísima fuerza, o requiere de mucha fuerza. Mateo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué te está diciendo? Adopta la fortaleza de un toro, pero también la humildad para seguir mi yugo. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nada más y nada menos, el Mesías caracterizándose como manso y humilde. Aquel mismo Señor que se paró un día en el templo y le tiró la mercancía a los que estaban vendiendo en el templo, haciendo una cueva de ladrones del lugar santo. Lleven mi yugo vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, al recibir el yugo de Yeshua con el carácter de mansedumbre, pues en ello adquirimos al mismo tiempo la capacidad de moderar nuestro carácter. Fíjate qué importante es esto. Tenemos que recibir la capacidad de moderar nuestro carácter respecto al trato con nuestro prójimo. Y en ese sentido, uno de los aspectos comunes entre prójimos,
pues es el tema de los derechos, los privilegios, que tú tienes derecho, yo tengo derecho a esto, y cada quien defiende lo suyo, ¿no? Es muy común y que cada quien reclame lo que le corresponde, pero quienes han desarrollado el don de la mansedumbre tienen la capacidad de ceder hasta cierto punto. No significa que te quedes sin lo que te corresponde, no, pero sí compartes. Tienen la capacidad de ceder con tal de buscar, sí, la paz, pero incluso también beneficiar a aquel que menos tiene. Por ello, la mansedumbre implica una fortaleza de carácter. El mayor de los beneficios de la mansedumbre es que nos sometemos a la autoridad de Dios al mismo tiempo que recibimos su bendición. Yeshua, al hablar de la bienaventuranza, él citó el Salmo 37. Dice, Salmo 37, verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La mansedumbre como atributo representa una bendición que repercute respecto a nuestro trato con los demás, como lo describió el apóstol Pablo a los Gálatas, por ejemplo. Gálatas 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Es decir, tienes que restaurar en el espíritu. Ok, sí, pero esto implica tener la fortaleza de carácter para hablar la verdad, exhortar al hermano, ¿sí?, que debe ser exhortado, y al mismo tiempo ser humilde, tener la capacidad de ser manso. Entonces, si tú te das cuenta, ser manso no implica evitar la confrontación. Tienes que confrontar, pero hay formas de hacerlo. La confrontación no es sinónimo de discutir, de hacer una pelea, de hacer una discusión sin sentido. No, de ninguna manera. Si tú estabas pensando, si tú has considerado que la mansedumbre tiene que ver con no decir nada, con callarte, agachar la cabeza y dejar que las cosas sigan, pues estás totalmente equivocado. Quizás sea el tiempo de considerar el concepto que tienes acerca de la mansedumbre. Entonces podemos confirmar los conceptos, que estos conceptos de pelear la batalla de la fe y tener mansedumbre no se oponen entre sí, sino que bíblicamente son actitudes complementarias con el carácter del creyente. Deben ser complementarias de tu carácter. ¿Cómo podemos lograr tener estas actitudes que aparentemente podrían causar confusión en la ejecución, la forma en cómo la ejecutas? Bueno, enseguida el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo puede lograrlo. ¿Cómo? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Entonces, dices tú, bueno, a ver, espérame tantito, pero todavía no estamos en la vida eterna. ¿Cómo he hecho mano de la vida eterna? Esta expresión es bien interesante y resulta muy importante que como creyentes entendamos bien a qué se refiere Pablo cada vez que se refiere a la vida eterna, a pesar de que estamos en este mundo todavía. Bíblicamente hablando, existen dos formas de comprender el concepto de la vida eterna. ¿Ok? Porque debemos entender que la vida eterna es en su expresión literal, tiene que ver con el reino de Dios. Después de este mundo. Después de nuestra vida en este mundo. Sin embargo, también existe otra forma de concebir este concepto de la vida eterna. Y que es concebido como una especie de anticipo, justo en este mundo. Y esto tiene que ver de igual manera con el reino del que nos habló Yeshua cuando dijo que el reino se había acercado. Como una referencia a todo lo que él representa y todo lo que representó la primera venida del Mesías al mundo.
Mateo 4:17, sus primeras palabras del maestro en su ministerio. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya comenzamos a tener la visión del reino de los cielos. Y en este sentido, lo que Pablo le aconsejó a Timoteo fue que en virtud de que como creyentes vivimos con una perspectiva de reino, es decir, dando por hecho que vivimos con esta perspectiva de reino, entonces debemos echar mano de esa perspectiva, de la vida eterna, desde este momento en que nos encontramos aún en este mundo, sabiendo que nos espera una vida eterna, porque para allá vamos según las promesas del Señor. ¿Cómo podríamos entender en términos prácticos echar mano de la vida eterna, como le dijo Pablo a Timoteo? En términos prácticos, pues es muy fácil. A veces pudiéramos, de repente nos quedamos pensando, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué significa esto? Pero créanme, es lo más fácil, lo acabamos de leer. Lo hemos estado analizando en esos tres estudios con este. En los versículos anteriores de este capítulo, que representa el contexto de estas palabras de Pablo, nos habla del contentamiento que tenemos si contamos con abrigo y con sustento, en contraposición al amor al dinero. ¿Sí? En contraposición al amor al dinero y a la codicia como modus operandi. La codicia es el modus. Y de manera que, así es de que, ¿cómo es que echamos mano de la vida eterna? Justo cuando tomamos decisiones en torno a lo que buscamos tener, siempre con la perspectiva de jamás abandonar el contentamiento, ¿sí?, que ya tenemos y que proviene de la bendición de Dios al recibir abrigo y sustento. Tú hoy tienes abrigo y sustento por la bendición de Dios. Ok. Y estás a punto de tomar decisiones importantes, ¿sí?, acerca de qué es lo que vas a hacer, en qué vas a gastar tu dinero, en fin, decisiones que representan cierta importancia para ti en este momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Le está diciendo: aléjate de todo aquello que representa el amor al dinero como raíz de todos los males, la codicia, ¿sí? Dice: aléjate de todas aquellas cosas malas, echa mano de la vida eterna. ¿Y en qué podríamos argumentar que es necesario echar mano de la vida eterna? Precisamente por el llamado que hemos recibido. Tú y yo hemos recibido un llamado. Desde el momento en que escuchaste el Evangelio, entendiste la necesidad que tienes de Dios para tu vida y tomaste esa decisión. Y a partir de ese momento, tu vida ha comenzado a sufrir cambios. No te canses, no te desesperes, sino por el contrario, persevera. Porque los cambios verdaderos no se dan de un día para otro. Los cambios verdaderos en la vida de una persona implican tiempo, paciencia y adquirir justo todos estos conceptos acerca de la justicia, la mansedumbre, la paciencia. Entonces, la justificación que tienes para echar mano de la vida eterna es precisamente porque has recibido un llamado. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Vamos a continuar con nuestro siguiente estudio. Amén.